Ecuación de la recta en su forma simétrica. Como recordarás, habíamos comentado que existen tres formas de representar la ecuación de la recta. La primera es ordenada al origen, la segunda es en su forma general y la tercera es en su forma simétrica. Hoy vamos a trabajar la ecuación de la recta en su forma simétrica. Para determinar la recta se necesitan solamente dos puntos. Si estos dos puntos, uno de ellos cruza en el eje de las X y el otro punto cruza en el eje de las Y, se dice que se encuentra en una forma sencilla. Quiere decir que la forma simétrica va a estar representada por la siguiente ecuación. X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Quiere decir que A va a representar el eje de las X, donde va a pegar o cruzar en el eje de las X. Y acuérdate que está representada, A tiene un valor, ¿sí? Porque la primera posición de la coordenada es el valor de X y la segunda posición es el valor de Y. Quiere decir que A va a representar un valor donde crucen el eje de las X y obviamente el segundo valor, que es Y, pues va a estar representado por 0. Y la siguiente coordenada, que es el eje de las Y, que representa el valor de B va a tener el valor que cruza en el eje de las Y. Y obviamente va a ser 0, B, porque 0 es X y B sería el valor que tendría la coordenada donde cruza en el eje de las Y. Para que quede un poquito más claro, te lo voy a poner con un ejemplo. Dice, determina la ecuación de la recta en su forma simétrica. La ecuación ordenada y su gráfica, cuyas intersecciones con el eje de las X y Y son menos 2 y 6. Quiere decir que el menos 2 está representado por A, porque A representa en el eje de las X donde va a cruzar, y el 6 está representado por B, o es igual a B, porque representa en donde va a cruzar en el eje de las Y. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir de la forma simétrica, sustituir el valor de A y B. Y entonces ya tenemos nuestra ecuación de forma simétrica. X sobre menos 2 más Y sobre 6 es igual a 1. Nos vamos a brincar un poquito a la siguiente diapositiva, cómo convertimos la ecuación de forma simétrica a la ecuación ordenada. Y ahorita vamos a hacer su gráfica. Fíjate bien, ¿cómo se grafica? Si yo tengo mi plano cartesiano, dijimos que el menos 2 es donde pega en el eje de las X. Entonces busco el menos 2 y aquí está el menos 2, es donde va a cruzar en el eje de las X. Y 6 es donde va a pegar en el eje de las Y. Aquí está 6 en el eje de las Y. Si te fijas, sería 2,0 en este punto, 2,0 y aquí sería 0,6. ¿Sí? 0,6 según las coordenadas y entonces ya tenemos nuestra recta. Esta es la manera de graficar. Ahora, ¿cómo obtenemos la ecuación ordenada al origen? A partir de la forma simétrica. Tenemos nuestra estructura y nuestra ecuación de forma simétrica, ¿sí? La vamos a manejar como si fueran fracciones. Sacamos un común denominador de menos 2 y 6, que en este caso podría ser 6, porque el 6 divide al menos 2 y al 6. Pero si te cuesta trabajo, puedes multiplicar menos 2 por, por 6 y nos da menos 12. Menos 12 entre menos 2 me da a 6 por x, 6x, más menos 12 entre 6 me da a menos 2 por y, me da menos 2y. ¿Qué tendríamos que hacer enseguida? Este menos 12 deberíamos de pasarlo hacia el lado derecho para quitar el 12 y empezar a armar nuestra ecuación ordenada al origen. El menos 12 está dividiendo, pasaría multiplicando y entonces sería 6x menos 2y es igual a menos 12, porque menos 12 por 1 es igual a menos 12. ¿Qué tendríamos que hacer ahorita? Pues acomodar nuestra ecuación de tal forma que quede
en forma ordenada. Si te fijas, tenemos 6x menos 2y es igual a 12. Entonces, tenemos que despejar y y pasar todos los términos hacia el lado derecho. 6x está sumando, pasaría restando. Y entonces nos quedaría menos 2y es igual a menos 6x menos 12. Este menos 2, porque tenemos que dejar la y sola, acuérdate que esa es la estructura de las ecuaciones ordenadas origen. El menos 2 está multiplicando, pasaría dividiendo, y entonces quedaría y es igual a menos 6x menos 12 entre menos 2. ¿Qué tendremos que hacer? Pues la división. Dividimos y nos quedaría 6 menos entre menos da más, 6 entre 2 da 3x. Menos 12 entre menos 2 da 6 positivo, y esta sería la forma en que nosotros convertimos de forma simétrica a ordenada al origen. ¿Cómo le haríamos para convertir de ordenada al origen a forma simétrica? ¿Cómo le haríamos al revés? ¿Cómo la convertiríamos de manera inversa? Tenemos nuestra ecuación ya terminada, que es y es igual a 3x más 6. Lo que tendríamos que hacer es, ¿te acuerdas que la x representa la coordenada donde va a pegar en el eje de las x? Y está representada por a, 0. Quiere decir que a es lo que vale x y 0 es lo que vale y. Entonces voy a sustituir y sustituimos, quito la y y pongo 0, y en lugar de pongo la a, porque esta es la coordenada que va a representar al eje de las x. Y entonces quedaría 0 es igual a 3a más y, y lo que hay que hacer es despejar el valor de a. A es, lo pasamos, está sumando, pasaría restando, y entonces sería menos 3a es igual a 6. El menos 3 está multiplicando, lo pasamos hacia el lado derecho de forma, en forma de división, y quedaría a es igual a 6 sobre menos 3. 6 sobre menos 3 quedaría a es igual a menos 2. Una vez que tenemos ya el valor de a, prácticamente sustituimos. Acuérdate que a, dentro de nuestra estructura de forma simétrica, a sería el menos 2. Y el 6 que está aquí, pues es lo que representa y. Este nada más prácticamente lo bajamos, ¿sí? Porque ya tenemos el valor de b, que según la estructura de la ecuación ordenada al origen, pues es el valor de b. Y entonces, esta sería nuestra respuesta. De forma de la ecuación ordenada al origen, pasarla a la forma simétrica. Eso es todo. Muchas gracias.